Buenas tardes amigos, soy Carla Díaz, este es mi canal Investigando la Historia y en esta ocasión tengo conmigo al profesor, arqueólogo y egiptólogo Gerardo Taber. ¿Cómo está, querido Gerardo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, querida Carla, y un saludo a todos los amigos del canal. Muchas gracias. Bueno, gracias por aceptar esta invitación. Primera vez que tengo en mi canal a un arqueólogo. Muy bien, Así para que que me veas, somos siento un poco honrada. diferentes, pero no mordemos, ¿eh? No mordemos, somos bastante buenos. Bueno, acá tengo la sinopsis curricular que usted me envió para leer un poco, hacer un resumen. Usted es arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Se ha especializado en el estudio de las culturas del antiguo Medio Oriente y el Mediterráneo, con especial énfasis en el Egipto faraónico. Maravilloso. Y actualmente usted está en el proyecto Kemet en Anahuac, el Egipto faraónico en México, que busca analizar y contextualizar las obras egipcias y sus influencias en la cultura mexicana a través del tiempo. O sea, hay como una conexión. Más o menos sí. De hecho, bueno, el nombrecito nos pueden seguir también en redes sociales. Si quieres, al final, el proyecto que meten en agua, tenemos nuestra página en Facebook. Y básicamente es que tenemos la colección egipcia en el Museo de las Culturas. Ahí trabajo yo. Y también ha habido una especie, parece que no, de contactos más bien en el ámbito académico, en el ámbito, digamos, de la historia de la generación del conocimiento, del siglo XVIII, siglo XIX y XX, en que muchos de los primeros arqueólogos, los primeros historiadores, buscaban tener este acercamiento entre las culturas mesoamericanas, pues los mayas, los mexicas, y también hacer unos paralelismos con la cultura egipcia, ¿no? Ahora sabemos que, bueno, en realidad las culturas antiguas no tuvieron contacto entre ellas, pero la generación, digamos, de este conocimiento y la forma de ver, por ejemplo, la influencia de los artes del siglo XIX y XX, el Art Deco, el Art Nouveau, tienen muchos elementos de las culturas del antiguo Medio Oriente, y en el caso de México, en América también, sobre todo, también fíjense, por ejemplo, en Argentina, también en Chile, muchos, por ejemplo, cementerios, sobre todo de Rosacruces o de masones o algo, tienen elementos egipcianizantes, le decimos nosotros, que básicamente son como que, pues con todo esto, un halo de misterio que se tenía en el siglo XIX y siglo XX, todavía lo tiene el Egipto faraónico, y como de estas cosas crípticas, alquímicas, pero es parte, digamos, del imaginario. Entonces, la idea que también estoy buscando en este proyecto de Kemet en Anahuac es más que sea una relación, digamos, casual, o una relación así, digamos, de curiosidad histórica, pues entender las verdaderas razones por qué pasó eso, ¿no? Y bueno, el nombre, Kemet, es el nombre de Egipto en egipcio antiguo. Kemet significa la tierra negra, eso es lo que significa Egipto, y Anahuac es el nombre original de México. México no se llamaba México, México era nada más México Tenochtitlan, la Ciudad de México. Anahuac significa la tierra entre las aguas, era exactamente el nombre de México. Entonces es un poco con las filologías antiguas, y por eso se llama el Egipto faraónico en México. Es un proyecto que también damos cursos, damos conferencias, pues para que la gente interesada sepa más de Egipto. Maravilloso. Bueno, me interesa un poquito abordar el tema respecto a la cosmovisión del Egipto antiguo sobre la vida después de la muerte, que eso igual llama mucho la atención, estos paralelismos que hay con diferentes culturas, diferentes religiones. ¿Cómo veían los egipcios la vida después de la muerte? Bueno, mira, es muy interesante porque de las culturas del mundo antiguo, la cultura de Egipto fue de las primeras, en realidad, de tener un concepto, digamos, real, estructurado y sobre todo, podemos ir hasta meritorio, o sea, tenía que tener una meritocracia, lo llamamos ahora, de una existencia del alma, de la esencia de la vida después de la muerte. Acá voy con esto, lo que sabemos, por ejemplo, de la cosmovisión de los pueblos, por ejemplo, de la antigua Mesopotamia, ¿no? También es una cosa muy importante para la historia de la cultura occidental y mundial, es que, por ejemplo, el más allá para la antigua Mesopotamia, pues en realidad no era muy agradable, porque básicamente tú, en los textos dice que el hombre estaba creado del barro, también de hecho del barro del Tigris y el Éufrates, y una vez el mundo, en el más allá de los muertos, estabas en un inframundo, y en ese inframundo pues básicamente estabas ahí esperando a que algún dios pasara, y muchos textos dicen que estabas comiendo barro, ¿no? O sea, no había una existencia como más allá de la vida. Entonces, por ejemplo, mucha de la cosmovisión mesopotámica es que disfrutes la vida en vida,
porque en la muerte no te la vas a pasar bien, ¿no? Un poco, fíjate, tenemos eso antes y después de los egipcios, por ejemplo, la cosmovisión helénica de los griegos, pues básicamente era casi muy similar. Estabas tú en el Tártaro, o sea, si habías muerto de alguna manera, estabas en el Tártaro, Caronte te pasaba por el río Estigia, y pues básicamente estabas ahí viendo cómo Caronte estaba pasando a los muertos, y pues no tenías realmente mucho más, era como la vida parecida al mundo, pero hasta los textos dicen que era mucho más sombría, mucho más dura, ¿no? Solamente en el caso, digamos, de los griegos, era sociedad más guerrera, más aventurera, era si morías en gloria, morías defendiendo la polis, entonces sí podías acceder a un paraíso que se va a llamar los Campos Elíseos, que bueno, ahí sí eran unos campos muy bonitos, ¿no? Muy bonitos, llenos de fertilidad y todo, ¿no? Vámonos al punto medio, que es Egipto. Egipto, que es también una de las primeras culturas de la humanidad. Estamos hablando que el Egipto faraónico se funda alrededor del 3000 a.C. con la unificación del Alto y del Bajo Egipto con Narmer, ¿no? Y desde estas épocas tan tempranas, pues ya tenemos mastabas, tenemos muchas cosas de enterramiento y sobre todo ofrendas funerarias, y vamos viendo en el desarrollo de la cultura en Egipto, cada vez tenemos más información. El concepto que ellos tenían en fíjense es muy interesante porque es más parecido a lo que tenemos nosotros en Occidente. Es decir, ellos creían que se podía llegar a una vida después de la muerte placentera, se podía llegar a un paraíso, pero tenía que haberse uno portado bien en este mundo, tenía que seguir los preceptos de una vida justa, una vida correcta. Entonces, aquí viene una cosa muy interesante. A nosotros nos llama mucho la atención Egipto. ¿Por qué? Porque es uno de los pilares de la cultura occidental. Nosotros como cultura occidental, en la tradición judeocristiana, muchos de los conceptos de la religión judeocristiana tienen sus pilares en Egipto. Entonces, se nos hacen algunas cosas muy parecidas y otras muy exóticas, muy diferentes, porque, bueno, también era una cultura muy diferente. Entonces, lo interesante en esto es que, por ejemplo, los egipcios, claro, creían que existía un paraíso. Este paraíso se llamaba los campos del Yanru. Yanru significa literalmente los campos de los juncos, los campos de las cañas. Y en estos campos de las cañas, también se le llaman los campos de los campos Hetep, los campos de las ofrendas, eran, de hecho, vienen registrados en el libro de los muertos, en el famoso libro de los muertos, en los papiros funerarios, y básicamente es un campo lleno de trigo, lleno de cebada, lleno de canales, y la gente, el difunto en este caso, está trabajando. Entonces ellos creían, si lo vemos desde el punto también de vista, desde la teoría de las religiones, pues un poco también en el eterno retorno, ¿no? Es decir, el alma regresa también al lugar donde fue feliz, y para los egipcios el paraíso era Egipto. Entonces ellos querían vivir en Egipto, seguir viviendo en Egipto, pero un Egipto más verde, más fértil, lleno de más vida, y se llegaba a eso a través de diferentes pruebas. La prueba principal, ahorita hablamos de ello, es justamente el pesaje del alma, donde está pesando el corazón. Pero aquí lo interesante, ahorita vamos a irlo desilvalando, son conceptos metafísicos muy interesantes, sobre todo seguir las reglas del juego, ¿no? Las reglas de la vida, que básicamente de ahí también están basados pues, los mandamientos que tenemos en la tradición judeocristiana. Ahí el juez supremo sería Osiris. Sí y no. Osiris es el dios de los muertos. Osiris, fíjate, es muy interesante. Osiris es un dios, realmente es un dios agrícola. Si se dan cuenta ustedes, por ejemplo, ven en las representaciones que en los papiros, en las pinturas, Osiris siempre su cara, su piel es de color verde o a veces color negro, porque es el dios, digamos, es el dios del grano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es un poco la metáfora. También para entender la religión egipcia, siempre hay que pensarlo de manera, son metafóricas, son las cosas metafóricas. Entonces, Osiris es la vegetación que una vez que llega el tiempo de la cosecha, ¿qué es lo que haces? Pues tienes que matar a las plantas, ¿no? Es decir, cortas el trigo, cortas la cebada, matas a la planta, pero esa planta vuelve a nacer otra vez gracias a la semilla que se plantó en la tierra, ¿no? Entonces, en realidad, los jueces, fíjate, muy interesante, los jueces en el juicio del alma van a ser realmente los grandes dioses cósmicos. Los jueces son nueve dioses, que son los 9 dioses de la Eneada de Heliópolis, es decir, los dioses creadores del cosmos. Va a ser Ra, el dios Ra, el dios del sol, Ra-Atum, como en su evocación de Ra-Atum, va a ser Shu, Tefnut, Geb, Nut, Geb es la tierra, Nut es el cielo. Entonces son los 9 dioses principales, los dioses creadores, y básicamente
la persona se presenta ante ellos y tiene que rendir un testimonio, perdón, y este testimonio, digamos que lo que va a hacer es que se va a decir que uno actuó bien, digamos, está el jurado, y ese jurado al mismo tiempo juzga si lo que estamos haciendo es verdad o no. Mira, como está hablando de los dioses cósmicos, así como que me están diciendo, tienes que decir la verdad, ¿eh? Entonces, en realidad, Osiris es bien interesante. Osiris, más bien, la persona, tú, yo, nos vamos a convertir en Osiris. De hecho, era una forma en la parte, en los jeroglíficos, cuando una persona ya había, digamos, pasado el juicio y había comprobado que había vivido una vida justa, entonces se le ponía un epíteto que decía, por ejemplo, decía, yo soy el Osiris Gerardo Majerú, es justo de vos, ¿no? Es decir, yo soy Osiris, entonces yo me transformo. Fíjate, es muy interesante, porque yo me transformo en el dios. Entonces yo sigo siendo yo, pero al mismo tiempo soy el dios Osiris. Y como soy un dios, por lo tanto, puedo regenerarme y puedo vivir por toda la eternidad. Pero al mismo tiempo, digamos que sigues manteniendo tu esencia. Fíjate, es una cosa muy interesante, yo se los comento mucho en las clases de religión que doy. La religión del Antiguo Egipto, si queremos hacer un poquito el símil, digamos que está a la mitad, y hasta geográficamente, entre nuestra versión occidental de las cosas. ¿Por qué? En Occidente, ¿qué es lo que siempre hacemos? Es la individualidad, ¿no? O sea, yo, mi alma, yo, soy único, soy irrepetible, solamente existo yo, ¿no? Ese es el pensamiento occidental que tenemos, ¿no? Pero si nos vamos al otro lado del mundo, por ejemplo, el hinduismo, ¿cuál es digamos, el hinduismo y el jainismo? ¿Cuál es el fin último de estas religiones? Es de decir, tú vas elevando, digamos, tu nivel de conciencia y al final tú te fundes con el todo. Digamos, el objetivo máximo en el hinduismo es volver otra vez que tu prana, tu energía vital, regrese otra vez a Brahma, ¿no? A Brahma, ya me estoy hablando de otros dioses, pero también nos encantan muchos. Sí. O sea, que regreses, ya sea Shiva, ayuda a destruir otra vez las cosas, y que tu esencia, tu alma, se regresa otra vez a la inmensidad del cosmos, y ahí te vas a disolver. A nosotros en Occidente decimos, ¿cómo? Mi individualidad no se puede disolver. En el lejano oriente, sí, la idea es fundirte con el todo. Los egipcios, digamos, están a la mitad. Te fundes con el todo, te fundes con el dios Osiris, y por lo tanto eres parte de la creación misma, pero al mismo tiempo sigues manteniendo tu individualidad. Entonces, es, digamos, estas dos cosas, y por lo tanto nos llama tanto la atención, porque digamos que es como, en cierto sentido, también esta visión de los egipcios, pues bueno, influyó a muchísimas culturas y es parte de lo que tenemos pues en las religiones actuales, ¿no? ¿Será por eso que en estos entierros iba el sirviente, iban las joyas, iban como las cosas más preciadas de ellos? Porque sí, pues la vida seguía. Sí, bueno, sí y no, fíjate, eso hay que analizarlo un poco más. O sea, claro, se ponían en el altar funerario, se ponían cualquier cantidad, se ponía sobre todo, que es lo más importante, las ofrendas de los egipcios. Hay una fórmula de ofrenda que se llama así, la Hotep Nisut. Entonces, la ofrenda que siempre, nunca debe de faltar en ninguna tumba es Ta, Heneket Apedú y Ka. Esto significa pan, cerveza, aves, carne de ave y carne de buey, ¿no? Carne de res, ¿no? Entonces era para tener un bife, un churrasco ahí muy bien hecho, ¿no? Entonces esto se ponía físicamente, se ponían ánforas de cerveza de este estilo, se ponía a veces también la misma carne, pero si no se podía hacer eso, es lo que pasaban, pues en los jeroglíficos, exactamente dibujaban todos estos con los jeroglíficos que estaban ahí. Ahora, es lo importante, se leían esos jeroglíficos y mágicamente se activaba, digamos, estas ofrendas. Ahora, los egipcios decían, bueno, claro, pero la carne y la cerveza y el pan, pues son cosas que se tienen que manufacturar. Entonces, lo que hacían es que ponían modelos de madera o en las mastabas, en las tumbas, ponían exactamente a todos los sirvientes. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Eso, como arqueólogos, nos da muchísima información porque ponen cervecerías, panaderías, carnicerías. Entonces, ves a todas las personas haciendo los trabajos, los oficios, cortando la carne, haciendo la cerveza, haciendo el pan. ¿Por qué? Porque se creía que mágicamente, una vez que los sacerdotes pronunciaban todos esos jeroglíficos, mágicamente esas figuras tomaban vida e iban a estar haciendo continuamente todo lo necesario. Entonces, bueno,
Eso es, digamos, la cosa más vital, ¿no? La comida. Pero también, pues, se tenía que la ropa, las joyas, si eras una persona noble, pues traían joyas y todo, pues ponían a los joyeros trabajando y haciendo todo lo demás. Entonces, sí, claro, los egipcios pensaban exactamente que se continuaba la vida después de la muerte, pero aquí, ojo, fíjate que a todos los chicos y chicas, no pensaban, eso es nada más de Hollywood, que la momia se iba a levantar, ¿no? Porque la gente piensa, claro, es como la película, que la momia va a salir. No, ellos pensaban, esto es muy interesante, que la vida continuaba, pero era tus esencias espirituales que viajaban a este más allá, pero sí, una parte de tu alma, porque ahorita vamos a eso, los egipcios no creían que nada más tenías un alma, tenías 5 esencias espirituales, 5 almas, por así decirlo. Una de ellas podía regresar y esa es la que se necesitaba alimentar. Y al alimentarse, digamos, volvía a entrar a la momia, a la tumba, chupaba la energía de las ofrendas y después se volvía a ir. Pero ellos nunca creyeron, o sea, eso ya es invento de Hollywood, que la momia se iba a levantar o esta cosa, ¿no? O sea, no, nada que ver, ¿no? Y en este peso de las almas, bueno, por lo que he visto yo en bastantes imágenes, aparece Maat, aparece la pluma, aparece Anubis. ¿Qué es lo que hace Maat en todo este ritual? Muy buena pregunta, ¿eh? De hecho, sería bueno después que les comentara, si quieres luego te mando también las imágenes del papiro de Ani, que ahí viene muy bien explicado, ¿no? Maat es una cosa, Maat es una diosa, pero más que una diosa, es un concepto, y es el concepto en el que literalmente se fundamentó la cultura del Egipto faraónico. La traducción más acertada, porque como tal es un concepto difícil, Mat significa orden, verdad y justicia. Entonces, el faraón, su papel en esta tierra es imponer el Mat sobre el caos, ¿no? La cultura egipcia básicamente es el caos que está representado por el desierto, por las fuerzas de la naturaleza dañinas. Entonces, digamos, ordenar la tierra, y el faraón tiene también que ordenar todo el estado para preservar Mat. Pero como te comento, es todavía un concepto más allá, ¿no? Entonces se dice en todos los textos que la gente debe de vivir en Mat. Se dice, tú naces en Mat y debes de procurar el Mat, y Mat siempre debe de imponerse, ¿no? Entonces, hacer Mat es justamente que hacer las cosas justas, las cosas buenas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba en esta escena el nombre que le tenemos ahora, que es la psicostasis, ¿no? Este es un término griego, que literalmente significa el pesaje del alma, ¿no? En este caso, bueno, fíjense, ahí es donde tenemos esta idea, que la seguimos manteniendo en la actualidad. Nosotros, en nuestra tradición judeocristiana, pues, ¿qué es lo que creemos? Cuando llegue el juicio final, ¿quién va a llegar? Va a llegar el arcángel Miguel, y en una balanza, hasta lo ponen en todo eso, va a pesar los actos y va a decidir exactamente si pues vives en el paraíso o te echan al lago de fuego, ¿no? En este caso, ¿no? Ese es un concepto que lo tenemos ahora en el siglo XXI y viene desde hace más de 5,000 años, ¿no? Los egipcios creían esto. Claro, ahí no teníamos que esperar hasta el final de los tiempos, ahí pasaba casi automáticamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Exactamente, Mat, la pluma de Mat, ojo, también esa es una cosa, en muchos libros a veces no tan buenos o muchas, digamos, muy por encimita, yo he llegado a leer que te ponen, es que los egipcios creían que tu corazón tenía que ser liviano como una pluma para poder vivir en la eternidad, ¿no? Cuando lean eso, cierran el libro, lo lanzan por la ventana, o si tienen que le falta una pata a la mesa, se la ponen porque para eso va a servir, ¿no? En realidad, no. Exacto, si estaba así, la pones, ¿no? No, es más abstracto y al mismo tiempo es mucho más bonito. Esa es una cosa que a mí me gusta, porque a veces nada más pensando si nada más nos quedamos con una sola lectura a lo superficial, como en las personas, nos vamos a que son capas. Hay que ir mucho más allá, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? La pluma, ¿por qué es el signo de Mat? Bueno, es de esas cosas que se nos escapan, todavía no estamos muy seguros. Seguramente en la época prehistórica algo tenía que ver esta pluma, es una pluma de avestruz como con la punta doblada. No hay que, digamos, devanarnos la mente con esto, simplemente ese signo se leía Mat, y los egipcios decidieron que, así como esa pluma se llamaba Mat, el concepto de justicia se llama Mat, ¿no? Un poco, fíjate, lo acabo de decir, se me acaba de ocurrir, el concepto de justicia. Nosotros, en Occidente, es lo que vemos, yo les digo justicia, y es una palabra abstracta, pero nosotros también tenemos la personificación de la justicia, muy griega, como esta dama con los ojos vendados,
con la espada en la mano y con la balanza, ¿no? O sea, esa mujer no existe, pero es la personificación que tenemos nosotros de la justicia. Es exactamente igual en los egipcios, ¿no? La mujer con la pluma arriba es Mat, es orden, verdad y justicia. En el otro plato de la balanza se ponían los dos. ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener el corazón, pero ojo, este corazón no es el corazón real. ¿Por qué lo sabemos? Los egipcios tenían dos palabras para corazón. El corazón que vemos que se está pensando se llama If. If, que realmente significa corazón, pero If también significa conciencia, digamos, mente, conciencia, ¿no? Y la otra palabra que tenían para corazón era Hati. Hati es la palabra que es el corazón, el músculo, ¿no? Entonces diferenciaban muy bien, una cosa es el músculo que bombea sangre y otra cosa es la conciencia. Los egipcios creían que la conciencia no estaba en la cabeza, en el cerebro, pensaban que estaba en el corazón, ¿no? Entonces, fíjense un poco también el símil en la actualidad. Por ejemplo, los que sean aquí medio otakus, los que les guste el anime y el manga, te podrán decir bien. Por ejemplo, en japonés hay también la palabra kokoro que es corazón, pero más bien es conciencia o alma, ¿no? No recuerdo la otra palabra que tienen para corazón, pero es más o menos el mismo concepto, ¿no? Entonces se ponían en las dos balanzas. Entonces, ¿cuál era la idea? Era decir, bueno, vamos a ver si el corazón, es decir, tu conciencia, estuvo equilibrada con Mat, si realmente tú viviste en Mat. Lo que vamos a ver en los textos es que básicamente va a ser Anubis, va a ser, por así decirlo, el fiscal. Anubis es el que presenta al acusado, en este caso el acusado va a ser el escriba, el que es el dueño del papiro, y el secretario va a ser el dios Tot, el dios de Jute con cabeza de ibis, es el que va a estar tomando, digamos, el veredicto. Y en la lámina que luego van a ver, en la del papiro de Ani, en la parte de arriba, se ven los 9 dioses sentados, que son justamente el jurado. Entonces, ¿qué es lo que hace en este caso Ani o muchos otros escribas? De hecho, había fórmulas que decía, hay una muy bonita que dice, oh corazón de mi madre, oh mi corazón, dice, no testifiques en mi contra en el tribunal de la Eneada. Tú di que yo viví bien, que yo hice bien las cosas y que básicamente, pues que mi vida estuvo acorde con Mat, ¿no? Entonces la idea era esto, era decir, llegaba el acusado, en este caso, decían, bueno, a ver, tú viviste una vida justa. Evidentemente todas las personas van a decir que sí, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si es cierto. Vamos a poner tu conciencia, tu corazón con Mat y si están en equilibrio, efectivamente, quiere decir que viviste una vida justa y recta. Si el corazón pesaba más que Mat, es que no habías vivido una vida justa. Siempre van a ver en la parte de abajo, hay un monstruito, en realidad es una monstruita, se llama Amit. Amit, que su nombre significa la devoradora, que tiene cabeza de cocodrilo, cuerpo de león y las patas traseras de un hipopótamo, ¿no? Entonces, literalmente, Amit, lo que estaba esperando siempre era que si el juicio salía mal y el corazón pesaba más que Mat, entonces Amit se comía tu corazón, su conciencia, y esa era la verdadera muerte para los egipcios. Los egipcios creían que la muerte en realidad era más bien ser olvidado. Decían que si Amit comía tu corazón, automáticamente todos tus nombres, todo lo que habías hecho, se desvanecía, todo el recuerdo de esta vida se desvanecía, y es como si nunca hubieras existido. Y básicamente el olvido era el verdadero castigo que tenían los egipcios. Maravilloso, qué lindo relato. Profesor, hablando un poquito del Reino Nuevo, que es mi favorito. Ahí está Ajenatón, ¿cierto? Ajá. Le llaman el faraón monoteísta, le llaman el faraón hereje, tiene varios nombres para relatar un poco lo que sucedió cuando él estaba al mando. ¿Nos puede usted contar si es así como se dice? Bueno, mira, la figura de Ajenatón ha sido pues muy polémica y muy romantizada en muchos casos. Cosa curiosa, los egipcios lo que quisieron es borrarlo de la historia, y ahora yo creo que se han escrito más cosas sobre él. Igual a Tutankamón, el famoso faraón niño que se encontró su tumba intacta, y realmente, históricamente, es de los pocos reyes, no hizo mucho, y ahora es el que más conocemos, ¿no? Sí. Uno pone Egipto en el buscador y indudablemente les va a salir la cara de Tutankamón y de Ajenatón, ¿no? Claro. ¿Qué pasó con Ajenatón? Pasó una cosa muy interesante, ¿no? Hay dos visiones básicas, que también es una construcción desde la modernidad, como lo vemos. Se puede ver desde dos puntos de vista. Muchas veces lo vemos como un profeta, como un elegido,
¿Por qué? Porque, pues básicamente con esta idea de que él quiso instaurar el monoteísmo, entonces, como nosotros decimos en Occidente que somos monoteístas, cosa que no es precisamente cierto, sobre todo el catolicismo no es exactamente monoteísta, ya hablaremos después de eso, entonces, pues, claro, él tuvo la verdad. Entonces, muchas veces, bueno, hay algunas hasta teorías disparatadas que dicen que en realidad Moisés era Ajenatón, ¿no? Que salió de Egipto, pero no sabemos cómo está, se transformó en Moisés y que ya hizo todo el rollo de el éxodo y todo lo demás, ¿no? Entonces, uno lo puede ver de esta manera como un profeta, como un iluminado. La otra cara, que también tenemos de este otro lado, es verlo pues como un tirano y como un fanático y como un déspota, ¿no? Entonces, cuando luego la gente les comenta eso en clase, se quedan, ay, pero ¿cómo? Si Ajenatón era todo amor y todo dulzura. Pues no, no tanto. La evidencia arqueológica nos muestra que es muy diferente. La realidad, ¿dónde está? Como siempre, tenemos estos dos puntos de vista por ahí en medio de estar, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió? En realidad, Ajenatón lo que hizo fue que él colocó a la deidad, una deidad que se llama Atón. Pero ojo, Atón ya era una deidad que existía. Ra, el dios del sol, siempre desde los periodos predinásticos, sobre todo ya en la dinastía 4 fue más importante, es el dios tutelar de Egipto. Ra es el dios creador, el dios supremo de Egipto, y todavía para que se nos haga más complicadas las cosas, fíjense, eso nos da para otra charla también. Los egipcios, uno puede pensar, ¿son politeístas o son monoteístas, no? Pues bueno, la realidad es, como decimos aquí en México, es que son politeístas y son monoteístas, pero son todo lo contrario, ¿no? Porque la religión egipcia, de hecho, hasta hace relativamente poco se pudo entender bien de qué se trataba, es lo que se llama un cosmoteísmo. Es decir, egipcios creen en un solo Dios, mucho antes de Ajenatón, pero ese Dios se manifiesta de muchas maneras. Es decir, los egipcios creen, hay una obra que es, digamos, fundamental para entenderlo, es un poco difícil, se las paso, se llama El uno y los múltiples, de Eric Hornung, que es un egiptólogo, todavía vive él, pues literalmente revolucionó la manera de ver la religión egipcia. Entonces dicen, claro, los egipcios creen que hay un Dios creador, que es Ra, pero este Dios al mismo tiempo se divide en tres. Es Jepri Ra, Ra Horachti y Ra-Atum. Jepri Ra como el escarabajo en la mañana que amanece, Ra Horachti con cabeza de halcón al mediodía y Ra-Atum con cabeza de carnero al atardecer. Pero son tres y al mismo tiempo son uno. Muy parecido a la que conocemos en el catolicismo, ¿no? La Como Trinidad. la Trinidad, ¿no? O sea, exactamente, es la misma idea, ¿no? Entonces es uno, pero son tres. Pero al mismo tiempo, los egipcios en los textos siempre nos dicen, Ra es todos los dioses son Ra. Dicen, Amón es la fuerza de Ra, Ptah es la lengua de Ra, Anubis es el cabello de Ra, ¿no? Entonces, básicamente, dicen que, digamos, que todos los dioses son parte del mismo Dios, pero al mismo tiempo, para la mentalidad egipcia, era inconcebible pensar que nada más existiera un solo Dios, o sea, un solo Dios que nada más se representara de una manera. Tenía que ser multifacético, multisistémico, polisémico de todas maneras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con Ajenatón? Eso es a lo que vamos ahora. Ajenatón toma una de las advocaciones de Ra, el dios Atón. Atón, básicamente, la palabra Atón significa disco solar, ¿no? Entonces, dice Ajenatón, más bien fue una pugna política, es decir, el clero de Amón, en el Reino Nuevo sobre todo, tomó tanto poder, porque los faraones eran originarios de la ciudad de Tebas, se llamaba Uaset en antiguo egipcio, que básicamente, pues sí, empezaron a competir con el poder del propio faraón. Y de hecho, ya desde la época del padre de Ajenatón, de Amenhotep III, su nombre significa Amonhotep, es Amón está satisfecho, se dieron cuenta que literalmente el clero de Amón tenía tanto poder que ya quería empezar a tomar las decisiones políticas del país. Entonces dijeron, no, a ver, espera, el faraón es divino, el faraón es Horus en la tierra, los sacerdotes no pueden tomar las decisiones. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Se ve que la información que vamos rescatando cada vez es que hubo esta especie, digamos, de lucha por el poder y Ajenatón lo que hizo fue que dijo, bueno, vamos a cerrar el culto a Amón, que en realidad fue una persecución al culto a Amón, ¿no? Amón se había convertido en el dios más importante, ¿por qué? Porque era Amón-Ra. Entonces, era Amón
y Ra al mismo tiempo, ¿no? Entonces Ajenatón dijo, no, es que Ra es tan grande que no necesita Amón, y lo que nosotros vamos a adorar ahora es a Atón, al disco solar. Entonces, en este rollo, ¿qué es lo que pasó? Básicamente, él dijo que toda la jerarquía de dioses no eran necesarias, que básicamente él, a través de su persona, él es el que le rendía el culto a Atón, y básicamente por interacción del faraón es que el pueblo, la gente normal, podía comunicarse con el dios, ¿no? Entonces, hasta aquí uno puede decir, bueno, está interesante, pero en la realidad es que no. ¿Por qué? Vemos muchas de esas cosas que las tenemos a las vistas y luego no las vemos. Luego, por ejemplo, vemos claro, vemos a este estilo de Amarna, que si se dan cuenta las figuras son como hermafroditas, ¿no? Porque básicamente lo que hizo Ajenatón es que tanto él como a su esposa Nefertiti, él digamos que se quiso subir en un escaño más en la jerarquía divina. El faraón siempre se consideraba que era el Horus en la tierra, el dios halcón, y su esposa era la diosa Hathor. Hathor, la diosa vaca, o la diosa Mut. Entonces dijo, no, ahora la pareja real vamos a ser Shu y Tefnut, es decir, los primeros hijos de Ra. Shu y Tefnut son los dioses de el aire caliente y el aire seco y el aire húmedo. Entonces son deidades como un poco más abstractas. Entonces la manera de representarlos es hasta como hermafroditas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Ajenatón, aquí viene digamos, esta visión doble que vamos a tener, ¿no? Nosotros podríamos decir desde nuestro punto de vista occidental, decimos, bueno, estuvo muy bien, porque entonces lo que hizo fue que quitó al clero de Amón, que sí, bueno, desgraciadamente siempre pasa eso en todas las religiones. Una cosa es la religiosidad y otra cosa es la religión. Generalmente las instituciones religiosas, vamos, que las instituciones religiosas son más humanas que divinas, ¿no? Y como en lo humano siempre hay problemas, ¿no? La religiosidad es otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Sí, el clero de Amón lo que buscaba era el poder, y uno dice, bueno, claro, quitó al clero de Amón, entonces le dio al pueblo la oportunidad digamos, de entrar en comunión directa con el Dios. Pero en realidad no, porque, por ejemplo, vamos a ver en las escenas, a veces nada más hay que abrir un poquito la mirada, porque siempre lo que nos llama la atención siempre es la pareja real, Ajenatón y Nefertiti. Pero si uno ve otras escenas, se va a ver que están en el balcón y al lado de ellos, siempre hacia atrás, es lo que vemos, al ejército. Vemos carros de guerra, vemos gente con lanzas, vemos gente literalmente cuidando que las cosas se hagan bien. ¿Y qué es lo que hizo Ajenatón? Literalmente se mudó, creó una nueva ciudad, en lo que es Tell el Amarna en la actualidad, y obligó a la gente a construir una ciudad express, ¿no? Tenemos ahí sí la prueba, digamos, material. Se han encontrado muchos entierros, se han encontrado cementerios de gente que trabajó en Amarna, y pues básicamente eran niños de 8, 9, 10 años, y que tienen un grado de desnutrición y fracturas en las vértebras, fracturas en esto. Entonces se ve que por perseguir este sueño de querer hacer una ciudad para su Dios, no le importó, y eso no había pasado en Egipto. No le importó y puso a trabajar a todo mundo, no digo como esclavos, pero casi. Cuando, por ejemplo, tenemos en el reino antiguo la época de las grandes pirámides, que los constructores de las pirámides, vamos, hasta seguro médico tenían, ¿no? O sea, tenemos los textos que los cuidaba el propio Estado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ajenatón crea esta ciudad de la nada, básicamente está en el Egipto Medio, no había absolutamente nada ahí. ¿Y qué es lo que ocurre? Ya si lo vamos en la parte de la cosmovisión. Pues fue un cambio que no funcionó. ¿Por qué? Porque una vez que Ajenatón muere, pero lo matan, no sabemos muy bien, ¿qué es lo que pasa? Se regresa a la ortodoxia. Es decir, con justamente Tutankamón, su nombre original era Tutanjapón, que significa la viva imagen de Atón, y después se lo cambió a Tutankamón, la viva imagen de Amón. Se regresa otra vez al culto a Amón y a la ortodoxia. Uno puede pensar, no, bueno, pues ya habían encontrado el buen camino, pero pensémoslo más bien en la religión, en la piedad popular, ¿no? Es decir, un sistema de creencias, una religión que había funcionado por miles de años y que la gente tenía contacto directo con sus dioses, y no digo los grandes dioses cósmicos, los dioses, digamos, sencillos del hogar, ¿no? Por ejemplo, la diosa Tauret es una diosa hipopótamo, muy, muy bonita, muy, muy linda. Esta diosa Tauret, creo que tengo una por aquí, a ver, también tengo este es el consorte de la diosa Tauret,
Es una réplica, no crean que es original. Ajá. Es el dios Bes. Si se dan cuenta, es un chaparrito con, a veces decimos en México chaparrito, un enanito, con barba y con cuerpo, digamos, con cuerpo con gordito. Como oriental. Y muy oriental se ve, ¿no? Este dios Bes, por ejemplo, no es de los grandes dioses cósmicos, pero es un dios muy importante, porque es el dios que cuida a los niños. Es el dios que cuida a los niños y es el dios que ahuyenta los malos espíritus de la casa. Entonces, fíjense, la idea cuál es un poco también después como les digo, si los malos espíritus, los espíritus dañinos son feos, entonces tienes que tener un dios más feo para que, literalmente lo que decía en los textos es que en una mano traía un cuchillo, en otra traía una pandereta, e iba haciendo ruido, sacaba la lengua y hacía muecas grotescas para ahuyentar a los malos espíritus. Claro. Exacto, ¿no? Su esposa, que va a ser la diosa Tauret, una hipopótama, es una hipopótama embarazada, una diosa súper importante, porque es la diosa que cuida a las mujeres tanto en el embarazo, en el parto y en la lactancia, ¿no? Entonces, es a lo que voy. Por ejemplo, estos tipos de amuletos, por miles de años, bueno, literalmente hay cientos de miles, si no es que millones, todavía enterrados ahí en Egipto, ¿no? Y entonces, bueno, si yo decía, bueno, tengo a mi hijo enfermo, ¿no? Mi hijo tuvo una infección en el estómago o algo, claro, no sabían eso. Entonces decían, bueno, yo pongo mi escultura del dios Bes, le rezo, le doy unas fórmulas mágicas, le ofrendo algo, le ofrendo un poco de incienso, le ofrendo pan, le ofrendo cerveza, y le pido que por favor, pues me cure a mi hijo, ¿no? No sabemos si funciona o no, el efecto placebo luego es muy interesante, pero es una religión, digamos, como se sigue practicando en la actualidad. Creo que nosotros, los países latinoamericanos, lo tenemos claro en los santos, ¿no? Los católicos tienen sus santitos en una mesita, sus velitas. Una pregunta, aquí en México, no sé, eso no sé, es San Antonio, por ejemplo, las chicas que quieren conseguir novio, aquí, por ejemplo, se castiga al santo. Entonces, por ejemplo, a San Antonio lo ponen de cabeza. Entonces está de cabeza San Antonio y le pides a San Antonio que te consiga novio, un buen novio, un buen partido. Y si no y hasta que te consigue, entonces ya digamos que no lo castigas y lo vuelves a poner otra vez arriba, ¿eh? Entonces, es pensamiento totalmente mágico, totémico que seguimos teniendo en la actualidad y que obviamente ha sido parte de la humanidad. Eso siempre va a ser, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió con este Ajenatón? Perdón, les voy a dejar aquí a veces. No lo quiero invocar para otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir, no? Este sistema que había funcionado por miles de años, de momento llega un rey y te dice, no, eso no existe, y te prohíbo, lo proscribimos, rompemos todas las esculturas, y la única manera que tú puedes hablar con el Dios es a través de mí. Entonces tú me das a mí tus peticiones, pero yo estoy pensando en cosas así tan abstractas y tan cósmicas que pues simple mortal no te voy a hacer caso. Entonces a la gente, y sobre todo una cosa muy importante, volviendo al tema central, quitó el culto a Osiris y toda esta, digamos, todo esto que se había hecho, la psicostasis, el pesaje del alma, todo esto, desaparece. Entonces, ¿qué es lo que le estás quitando a la gente? La promesa de una vida eterna. Entonces dices, bueno, a lo mejor en esta vida terrenal pues no me fue tan bien, pero si fui una buena persona, pues me puedo ganar el paraíso. Entonces, no, quitó eso. Y yo creo que esa es una de las cosas, uno de los grandes factores que hizo que la religión de Ajenatón pues simplemente fue la religión de una sola persona. Se quitó. Claro, en muchos casos aparece, pues sí, nosotros somos muy proclives a decir, bueno, como fue iconoclasta, cambió el arte, cambió la religión, nosotros tendemos a ver eso como algo bueno, ¿no? Como que rompió los moldes, ¿no? Pero no necesariamente, porque la idea, vuelvo a lo mismo, regresaron a la ortodoxia y se mantuvo la religión egipcia, pues básicamente otros 2000 años sin llegar a ese caso. Tanto fue así que los propios egipcios, pues lo consideraron eso, como el faraón hereje, y literalmente lo borraron de la historia. Entonces tenemos los anales, las listas reales, y básicamente está Amenhotep III, y después sigue Jorenjer, ¿no? Iniciador de la dinastía 19. Entonces lo que es Ajenatón, Smenjarra, que probablemente fue Nefertiti, y Tutankamón, están borrados de la historia, ¿no? Cosa curiosa, ahora sabemos más de ellos porque justamente se quisieron borrar para siempre, ¿no? Claro. Entonces es un periodo muy interesante y todavía da mucho, mucho que estudiar,
pero vuelvo a lo mismo. Yo creo que la idea es tener la mesura, ¿no? Es siempre tener las dos visiones y por ahí en medio está la verdad, ¿no? Estas figuras bien estilizadas, bueno, hay mucha desinformación, como usted decía. Mira, está hablando Anubis, tu propia Anubis allá atrás. Siempre me pasa en la entrevista. No te preocupes, no te preocupes. Estas figuras que hay bien estilizadas de Nefertiti, de Ajenatón, toda esta desinformación que anda por las redes hacen referencia a que eran extraterrestres porque se ven bien delgados y que su cabeza sí. Eso, bueno, yo cuando leo procuro de quién es el autor, qué estudios tiene, porque es bien importante saber eso. Cualquier persona te va a hablar de estas conspiraciones de extraterrestres y de cuánta cosa. Y claro. me gustaría que lo dejara claro para un poco quitar ese mito que da vuelta en las redes sociales. Claro. Bueno, esperemos que sí se pueda quitar. No, básicamente, sí, el arte de Amarna, ¿qué es lo que intentó hacer? Fíjense, cosa muy interesante. Ya lo había comentado, intentaron, digamos, sobre todo en la pareja real, en Ajenatón y Nefertiti, y también las hijas, ¿no? Digamos, con este estilo artístico, porque también uno llega a pensar, dice, bueno, es que es más naturalista, ¿no? No necesariamente, digo, el arte egipcio, bueno, en general todo el arte, no es que sea naturalista, siempre es una idealización de las formas, ¿no? Entonces, en el canon del arte egipcio, sobre todo el faraón, ¿cómo se representa siempre, no? Fuerte, atlético, joven, en la flor de la vida, aunque sabemos que en la realidad, por ejemplo, Ramsés II, pues Ramsés II murió de casi a los 90 años, el pobre ya tenía artritis, tenía caries, o sea, el Ramsés real, tenemos la momia, pues no es para nada el guapísimo que van a ver ustedes en Abu Simbel y en todos los relieves. Ajenatón, ¿qué es lo que hizo? Pues bueno, como lo vemos con esta panza, con los brazos largos, bueno, se han escrito mares de tinta acerca de que si tenía el mal de no sé qué, que era aracnodetile, alguna cosa así, bueno, que es un síndrome, no recuerdo bien el nombre, que básicamente hace que se hagan los dedos más largos, y que decían que es el mismo síndrome que tenía Abraham Lincoln, que era así para verse muy largo, ¿no? Otros, rollo de los extraterrestres y todo. No, lo que sabemos del arte de Amarna, de hecho, en muy poco tiempo, en un periodo de menos de 2 décadas, cambió muy radicalmente. Entonces, ¿qué es lo que se intentó hacer? Se intentó justamente hacer que las figuras fueran ambiguas, ¿no? Sobre todo la pareja real. Entonces, para dar esta idea de que ellos son más divinos, por así decirlo, ¿no? Son Shu y Tefnut, son los dioses del aire seco, del aire húmedo, y por lo tanto son los creadores de las cosas, ¿no? Entonces, los dioses, Ra es el disco solar, aunque puede representarse de muchas maneras, pero por ejemplo, Shu y Tefnut en la iconografía clásica egipcia se representan nada más como un hombre y una mujer. Entonces, Ajenatón quiso ir más allá, quiso dar como este concepto de que ellos son lo femenino y lo masculino en el mismo momento, ¿no? Eso también nos remite mucho, muy interesante, a la idea de la creación en Egipto. La idea de la creación en Egipto, primero es el dios Ra, pero crea las parejas divinas, porque para los egipcios, pues claro, evidentemente no podía existir la vida si no es un componente femenino y masculino. Entonces, esta es la idea de Ajenatón. No eran aliens, no eran extraterrestres, no hay mira, yo siempre les digo a mis alumnos, yo soy fanático de la ciencia ficción, me encanta Star Wars, me encantan las cosas Game of Thrones y todo, me encantan todas las series de ciencia ficción. Y hasta un día le dije a un reportero que me entrevistó, que mire, si hubiera una prueba real que hay cosas extraterrestres, yo sería el primero en decir que sí, porque soy fanático de eso. Pero una cosa es la ciencia ficción y otra cosa es la ciencia, ¿no? Entonces, científicamente, claro, tenemos los restos materiales de las personas, las esculturas, y no tienen absolutamente nada. Simplemente fue un estilo artístico que sí, que quiso expresar algo. Es como si nosotros viéramos una pintura de Picasso, que el arte cubista, y pensáramos que son extraterrestres los que pintó Picasso, claro, porque pintan un ojo de un lado, otro de otro, diferentes cosas superpuestas. No, sabemos que no. Simplemente es una forma el arte sirve para comunicar ideas abstractas, y en este caso utilizó elementos figurativos para tratar de representar ideas abstractas, como siempre lo ha hecho el arte. Buenísimo. ¿Me puede hablar un poquito sobre esta faraona que a mí me encanta, Hatshepsut? Sí, cómo no. Bueno, primero es una idea, bueno, un poco los egiptólogos
sobre todo, bueno, ese es el pecado, no el pecador. Los egiptólogos estadounidenses, ¿no? Es que les encanta. Dicen que para una recurso para que lo puedan pronunciar ellos, dicen que le digas hot chicken soup, ¿no? Entonces ya hot chicken soup, ya puedes pronunciar Hatshepsut, ¿no? Cuando me lo dijeron, yo así de, ay, Dios mío, bueno, ¿no? Y este es el gran aporte de esta egiptóloga, bueno, ¿no? Bueno, Hatshepsut es un ejemplo importantísimo porque, bueno, fíjense, Hatshepsut, su nombre todos los nombres en egipcio significan algo, son pequeñas frasecitas. Hatshepsut significa la que está al frente de las mujeres nobles. Ese es el nombre de Hatshepsut. Su nombre de coronación es Mat-Kara. Mat-Kara, que significa, literalmente, justa es la fuerza vital de Ra, o la justicia, la fuerza vital de Ra, ¿no? Entonces, Hatshepsut, ¿qué es lo que va a hacer? Fíjense una cosa muy interesante. Hatshepsut, tenemos también muy, muy bien atestiguado su reinado. Es lo que ella, aquí viene una cosa muy interesante, porque quien daba digamos, la cepa divina o quien daba el título al trono es la mujer, no es el hombre. En Egipto, a pesar de lo que podamos pensar, es una sociedad matrilineal, es decir, es mucho más importante quién es la madre que quién es el padre. Tú podías, por ejemplo, ser el hijo primogénito del faraón, pero si no eras el hijo de la gran esposa real, no podías gobernar, ¿no? Podías tener todos los atributos necesarios, pero quien daba, digamos, la cepa divina era la madre. ¿Por qué? La madre se decía que en realidad el faraón no había sido concebido por el hombre, por el faraón, sino que era el dios Amón que había entrado en el cuerpo del faraón, el padre, que había engendrado al nuevo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hatshepsut, cuando ella va a ser hija de Tutmosis II, y bueno, Tutmosis II va a morir, ¿no? Y el que seguía en la sucesión era Tutmosis III, pero en realidad Tutmosis era un niño, era un pequeño niñito como de 7, 8 años, Hatshepsut era su tía, ¿no? En este caso, y entonces, bueno, se va a dar cuenta Hatshepsut que Tutmosis no estaba listo para gobernar, entonces primero ella va a ser como la corregente, y después ella va a gobernar por todas las de la ley. De hecho, hay un mito, bueno, no es un mito, es un mito, pero está grabado en las paredes del templo de Luxor, que básicamente dice, no, es que mi padre no fue el faraón, mi padre es directamente el dios Amón y yo soy hija directa del dios Amón. Hay también mucha controversia, eso también ha sido, como les comento, aunque uno piense que esto ya pasó, la historia se está reescribiendo continuamente. Se decía que Tutmosis III se conoce como el faraón el Napoleón de Egipto, fue un faraón conquistador guerrero, y entonces se decía que había borrado a Hatshepsut porque pues le tenía, digamos, envidia de que ella había estado gobernando. En realidad no, tenemos muchas estelas, muchas cosas que los dos, tanto Tutmosis III como Hatshepsut, están gobernando al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Por qué pudo pasar que Hatshepsut lo pudiera hacer? Bueno, porque aunque es uno de los ejemplos más emblemáticos, ojo, no es el primer caso. De hecho, tenemos desde la quinta dinastía, no, miento, desde la tercera dinastía, es más, antes de la época de las pirámides, hay una reina que se llama Merneit, y Merneit fue faraón, o sea, fue reina, pero fue faraón. También lo más probable es que Nefertiti, antes que ella, haya sido Smenjarrá, o sea, también gobernó como faraón, y obviamente pues tenemos a la famosísima Cleopatra. Cleopatra no fue reina de Egipto, fue la faraona, el faraón de Egipto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los egipcios, hasta cierto punto, no eran tan machistas como uno puede llegar a pensar en la actualidad. Decían, bueno, ok, lo que a ellos les importaba es que el que gobernara tuviera esa parte divina, ¿no? O sea, que dijeran, los iniciadores de esa parte divina fueron en el Reino Nuevo, la reina, eso también es una maravilla, fue la reina Ahmes Nefertari, y digamos que es la madre de Camosis, de Camosis y de Ahmosis, que van a ser los libertadores, los que van a pelear contra los Hicsos y que fundan la dinastía 18, ¿no? Entonces, la reina madre, por así decirlo, fue tan querida, se consideró que fue divina, porque literalmente dicen, y sabemos históricamente que en muchos momentos ella lideró la batalla. Ella fue la que estuvo al frente, no sabemos si en el frente de batalla, pero por lo menos movió todo para que los egipcios pudieran expulsar a los Hicsos y fundar el Reino Nuevo. Entonces, literalmente se consideró esta mujer, sí, divina, y entonces lo que se buscaba es que todos los faraones
fueran descendientes de ella, porque tenían esta chispa divina. Cuando no era el varón, pues simplemente decían, pues Hatshepsut es directa descendiente de la reina Ahmes Nefertari, ella puede ser la reina sin ningún problema, y tanto así, que bueno, tenemos que Hatshepsut, pues de hecho murió de vieja, y hasta hace relativamente poco no se sabía cuál era su momia, ahora ya lo sabemos, fue hace unos años, pues se descubrió por una muela, fíjate, muy interesante, porque se había encontrado en un cachet varias momias, y hay una que le decían, bueno, en inglés la fat lady, ¿no? O sea, la dama gordita, ¿no? La dama gordita. Entonces uno ve a Hatshepsut, volvemos a lo mismo del arte, siempre la ve uno muy estilizada, Sí, delgadita. ¿sí? Como hombre, pero con la carita así muy fina, ¿no? Y a veces hasta con pechos, ¿no? Entonces uno puede llegar a pensar, bueno, pues era guapísima, ¿no? Y ya cuando uno ve la momia, pues no, era más gordita, chaparrita, y de hecho tenía problemas de salud, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo con la Akhenatón. El arte siempre es una idealización. Te digo, se descubrió que era esta momia, porque la momia se había encontrado desde principios del siglo XX, no se sabía quién era, pero los egipcios también es un concepto en la idea que vamos hablando. El concepto de la muerte, por ejemplo, si se me caía un diente o tenía algún accidente, se me amputaba un dedo, se momificaba ese dedo o ese diente y se ponía, digamos, en trabajar funerario porque creían que mágicamente tu cuerpo se iba a volver a reconstruir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Hatshepsut perdió una muela, esta muela se embalsamó, se puso dentro de una caja, la caja estaba en el Museo del Cairo, totalmente sellada, hicieron un scan, un CT scan de estos que hacen tomografía, se encontraron que está la muela ahí adentro, después sacaron tomografía de la momia, así como el zapato de la Cenicienta. La muela encaja perfectamente en la cavidad que tiene Hatshepsut. Entonces, como sabemos que ese cofre con esa muela nunca ha sido abierto, es indudablemente de Hatshepsut, entonces sabemos, pues se puede identificar actualmente la momia. Entonces, esto también nos ayuda mucho en historia del arte y religión, porque vuelvo a lo mismo, tenemos el cuerpo, a la persona momificada, y sí difiere mucho, obviamente, de la representación. Pero para los egipcios no importaba. Básicamente era así como tú te representabas. Digo, qué maravilla también eso. Cuando tú volvías otra vez a la vida, en el más allá, regresabas joven y bello en la flor de la vida, como siempre habías querido ser, ¿no? Entonces imagínate, nos vamos a morir nosotros y yo voy a renacer como Brad Pitt en sus mejores épocas, y no sé, las chicas, ¿quién es la chica que está de moda ahorita, no? Como, ya, Angelina Jolie ya no tanto, pero alguna de las guapas. No, ya pasó. Ya pasó. Sí, en la más guapa que se imaginen, si hacen un relieve con esas Scarlett características, Johansson. exactamente, así vas a renacer otra vez, ¿no? Hatshepsut, siendo faraona, una mujer, ¿por Uh-huh. qué debía representarse con vestiduras de hombre? Eso es bien interesante, qué muy buena pregunta. Y ahorita que está todo de moda estos rollos también del feminismo, hay también dos vertientes. Se representaba como hombre, ¿por qué? Porque el papel del faraón, básicamente siempre era hombre, pero más que el sexo, era el papel que tenía que funcionar. El faraón, de hecho, uno de sus nombres es, por ejemplo, el toro potente, ¿no? Se llama Kanehet, el toro potente, pero es básicamente el toro bravo, pero también el toro engendrador, ¿no? Y es básicamente un título sexual, ¿no? Es decir, el toro poderoso, el toro viril, ¿no? En este caso, ¿no? Y todos los nombres que tiene el faraón siempre también hacen alusión a esto. El de grandes poderes, el que destruye a los enemigos. De hecho, por ejemplo, uno de los elementos iconográficos de los faraones, fíjense muy bien, todos en el Reino Nuevo es muy estilizado, ven el faldellín y siempre del faldellín está pendiendo como una especie de hilo o algo así. Bueno, ese hilo que se ve siempre que está en la parte de atrás es una cola de toro. En las primeras dinastías, si pueden ver ustedes la paleta de Narmer, en la paleta de Narmer sí es muy todavía más naturalista, se ve que es la cola de toro. Entonces, probablemente en las épocas predinásticas, o si era como parte de las corridas de toros, el trofeo era cortarle el rabo al toro y se lo anudaban a la cintura para mostrar que eran grandes y poderosos, ¿no? Después, lo más probable es que haya sido nada más una cinta de tela o algo así. Entonces, la iconografía del faraón siempre es muy masculina, porque es eso, él tiene que ser el protector, el garante, el poderoso que expulsa a los enemigos, ¿no? Entonces Hatshepsut, como toma el papel del faraón,
se representa con los atributos masculinos. Pero ojo, aquí viene una cosa muy interesante. Ahí sí ya hay que saber los jeroglíficos. Por ejemplo, Hatshepsut nunca negó su feminidad. O sea, porque también se han escrito ríos de tinta que uno dice, bueno, realmente, o sea, no, entonces Hatshepsut se tenía que poner la barba y casi te dicen que se tenía que hacer como un transvesti para que nadie se diera cuenta que fuera mujer, ¿no? Y uno piensa, pues sí, en realidad para los egipcios no existían esos problemas, pues no tenía que hacerlo. Bueno, hay una cosa muy interesante en los obeliscos de Karnak, ahí están a la vista de todos, pero nadie los ve porque, bueno, poca gente sabe los jeroglíficos. El faraón siempre va a ser Horus, el dios Horus, el dios halcón. Entonces, el dios halcón se representa siempre, bueno, pues con la forma del halcón, déjame ver si tengo uno por aquí en la mano, estoy aquí en mi estudio, bueno, ahorita se los enseño, ¿no? Se representa el halcón Horus, pero en el caso de Hatshepsut, básicamente el primer nombre del faraón, ese es Horus, se dibuja el halcón y después viene el nombre, ¿no? El nombre, de hecho, de Horus de Hatshepsut es el toro potente, ¿no? Pero hacen una cosa muy interesante, y eso para las feministas y para todos nos es una gran lección. Al lado del jeroglífico de Horus se pone la letra T. La letra T en egipcio, exactamente, ¿no? Entonces, en realidad, lo que estamos viendo nosotros es que dice la Horus, o el Horus femenino, ¿no? Oh, qué maravilloso. Y básicamente lo que hizo en los nombres, son los nombres de poder masculinos, pero le ponía una T. Entonces, decir, claro, yo soy, podríamos decir ahora, la tora potente, ¿no? Bueno, la vaca no, sino la tora potente. Tengo que cumplir el papel de toro potente, de engendrador, pero soy mujer. Sigo siendo mujer. Con el simple hecho de poner la T, es, digamos, diríamos ahora, es la declaración de que soy mujer, o sea, cumplo el papel de un hombre, pero nunca dejo de ser mujer, y al mismo tiempo, por ejemplo, ya lo que sabes, Senenmut, que va a ser su arquitecto, es el que toma, digamos, el papel de la nodriza, que es el que estaba cuidando a su hija, Neferura, ¿no? A Neferura, que tampoco sabemos qué pasó con ella. Entonces, en realidad, vamos, se representaba como hombre porque esa era la función mágica que tenía la representación del faraón, pero ella nunca negó su feminidad, tanto así que muchas esculturas que son como faraón tienen esos rasgos muy bonitos, la carita así muy delicada, insinuando unos senos, entonces para literalmente decir, claro, es una cosa que tiene que hacer la parte viril del universo, pero al mismo tiempo sigo yo siendo mujer, ¿no? Maravilloso. Bueno, yo quedé muy contenta con esta entrevista, en serio. Ya no sé ni cuánto tiempo llevamos. No, ya llevamos como 3 horas. Bueno, y podrían ser más, no te preocupes. Sí. Bueno, estoy contenta. Bueno, le agradezco por este tiempo que me ha entregado. Sigo feliz, primer arqueólogo, primer egiptólogo que tengo acá. Yo espero más bien que sea legible lo que estamos hablando. De todas maneras, si los seguidores del canal tienen alguna duda o algo, pónganlos y digo, no luego, pero prometemos ir tratando, si tienen alguna duda, pues irlas contestando, ¿no? Porque digo, claro, sé que luego los conceptos son un poco difíciles de entender, trato de ponerlos, por eso me gustan estos símiles por el mundo contemporáneo que tenemos, porque no somos tan diferentes, ¿no? En realidad es una sociedad muy lejana en el tiempo y en el espacio, pero siguen siendo seres humanos. Entonces, ese es desde el punto de vista antropológico, son iguales a nosotros. Entonces, solamente es tratar de entenderlo. Si lo vemos con otros ojos un poco más frescos y lo tratamos de entender como parte con nuestros símiles del mundo contemporáneo, es mucho más fácil. Aunque claro, hay muchísimas cosas que todavía nos hace falta entender y muchas veces yo les paso un último consejo, un tip, también es interiorizarlo, fíjense, es estudiarlo, claro, estudiarlo de manera académica, estudiarlo de manera de las fuentes confiables, no se fíen de todo lo que hay en Internet. En Internet luego hay muchas cosas que no tienen ni pies ni cabeza, pero básicamente es leerlo, estudiarlo, interiorizarlo y decir, bueno, claro, entenderle la lógica que tienen, que es una lógica muy diferente a la nuestra. Si quieres hablamos más de esto con los cosmoteísmos, enoteísmos, sí, porque son maneras diferentes de ver el mundo, pero al mismo tiempo son maneras muy humanas, que yo creo que eso es lo importante, nos puede dar una riqueza cultural que la tuvieron en el pasado y la seguimos teniendo todavía en la actualidad. Claro. Muchas gracias y nos despedimos de los amigos que ya pronto, dentro de unos días más, verán esta entrevista. Ok, hasta luego todos. Muchas gracias, Carla. Severla Olos, Odneta ello,
nadie observarla.